La confirmación llegó de forma brutal y dejó al país sin aliento. Jason Jiménez había fallecido. La información comenzó a correr desde muy temprano, multiplicándose en emisoras, titulares digitales y plataformas sociales, mientras Colombia trataba de asimilar una realidad que parecía irreal. Al inicio no se conocían precisiones, solo la certeza de una desgracia inesperada. Con el paso de las horas se supo que el artista, una de las figuras más queridas de la música popular, perdió la vida en un siniestro aéreo. La noticia avanzó con velocidad, sembrando estupor, pausas incómodas y una conmoción colectiva difícil de describir. Cuando aún no se superaba el impacto inicial, empezaron a aparecer nuevos indicios, audios que supuestamente estaban ligados a la avioneta accidentada. Eran fragmentos breves, confusos y sin verificación oficial, pero se viralizaron casi de inmediato. Muchos aseguraban que correspondían a momentos posteriores al despegue, cuando algo comenzó a fallar. De acuerdo con los primeros datos, se trataba de un vuelo privado en una aeronave ligera utilizada para traslados cortos hacia otro compromiso laboral del cantante. Todo estaba previsto para durar poco, pero apenas minutos después de elevarse, la situación se tornó crítica. En ese lapso mínimo, casi imperceptible, los audios ubican el comienzo de la tragedia. En uno de los registros más difundidos se percibe una voz desesperada, cargada de miedo, implorando auxilio una y otra vez, hasta que la grabación se interrumpe de golpe. No hay imágenes ni informes técnicos que confirmen el origen del sonido, pero el golpe emocional fue inmediato. El material se compartió sin freno, alimentando interrogantes y especulaciones. Los primeros testimonios hablaban de un intento de la avioneta por ganar altura tras despegar, esfuerzo que no habría resultado como se esperaba. Algo impidió que el ascenso fuera estable y, segundos después, una explosión habría sellado el desenlace. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, en un margen de tiempo demasiado corto para reaccionar o evitar el final. Desde los organismos oficiales se insistió en la prudencia y se aclaró que todavía no era posible certificar la veracidad de los audios que circulaban, recalcando que únicamente el proceso investigativo permitiría reconstruir lo ocurrido. Pese a ello, las grabaciones siguieron difundiéndose sin control, alimentando rumores, temor y una sensación de angustia compartida. Cada vez que reaparecían, el peso de la tragedia parecía hacerse más denso. Para muchos admiradores de Jason Jiménez, oír esas voces fue como volver al instante del accidente sin necesidad de imágenes, solo guiados por sonidos cargados de ansiedad y urgencia. Para otros, fue una dura muestra de cómo el material sin confirmar puede amplificar el sufrimiento. En pleno duelo, el país quedó atrapado entre la urgencia de respuestas y el golpe emocional que traía cada nuevo indicio. Poco a poco empezó a quedar claro que no se trataba de un hecho que se diluiría con rapidez, la historia apenas comenzaba y los interrogantes que surgieron en esas primeras horas continuarían presentes. La ausencia de datos precisos generó un vacío que se llenó de inquietud colectiva. Nada parecía suficiente, ninguna explicación alcanzaba. Todos querían entender qué ocurrió, por qué pasó y si existía alguna posibilidad de haber evitado el desenlace. En ese momento inicial solo había piezas sueltas, registros aislados y la sensación inquietante de que aún faltaba conocer lo más duro. Las respuestas no llegaron de inmediato y ese silencio prolongado profundizó la conmoción en todo el país. Apenas minutos después de despegar, el orden se convirtió en caos. La avioneta, vulnerable frente al cielo amplio de Boyacá, acababa de dejar la pista cuando se hizo evidente que algo fallaba. No era un trayecto largo ni exigente, sino un desplazamiento breve y habitual, planeado para cumplir compromisos ya establecidos. Nadie sospechaba que ese intento de ascenso terminaría de forma fatal. Personas que observaban desde tierra contaron que la aeronave parecía esforzarse contra el viento, intentó ganar altura, pero nunca consiguió elevarse lo suficiente. El despegue no fue limpio ni estable, parecía una lucha constante, como si una fuerza contraria impidiera que la aeronave se afirmara en el aire. Testigos hablaron de un avance torpe, casi arrastrado, una subida que nunca se concretó del todo. El avión no reaccionaba con normalidad y en su interior viajaba Jason Jiménez, una de las figuras más queridas de la música popular colombiana. Tenía el tiempo contado, esa misma noche debía subir a un escenario y miles de personas lo aguardaban. Su carrera atravesaba un momento decisivo y su agenda no dejaba espacio para retrasos. Por eso el traslado privado era la única alternativa para cumplir. Pero el destino fue otro. Quienes observaron desde tierra aseguraron que la aeronave no logró alcanzar una altura segura. El ruido del motor era extraño,
exigido, inestable. Durante unos segundos que parecieron interminables, el aparato quedó atrapado en un punto incierto, suspendido entre despegar o caer, como si el aire mismo no pudiera sostenerlo. Después, todo se precipitó. El impacto llegó de forma violenta y fulminante, anulando cualquier posibilidad de control. A continuación, una explosión y el fuego envolvieron casi por completo la avioneta, levantando una nube de humo visible a la distancia. El estruendo fue estremecedor, el silencio que siguió, aún más perturbador. No hubo tiempo para reaccionar ni espacio para maniobras de emergencia. La cadena de hechos fue corta y demoledora. En apenas minutos, un vuelo común se transformó en una escena de destrucción total. El aparato cayó sin dar margen a segundas oportunidades. En cuestión de instantes, el lugar se llenó de desconcierto. Algunos corrieron sin saber cómo auxiliar, otros quedaron inmóviles, incapaces de procesar lo que habían visto. La sensación dominante era de incredulidad absoluta. Nadie lograba aceptar que todo hubiera acabado de ese modo, tan rápido y tan cerca del punto de partida. Mientras el humo aún se elevaba, la noticia comenzó a confirmarse: Jason Jiménez había fallecido. El artista que pocas horas antes hablaba de proyectos y sonreía al futuro ya no estaba. Todo quedó decidido en los instantes que siguieron al despegue. Bajo el cielo abierto de Boyacá, que permaneció como testigo mudo, se desarrolló un desenlace que nadie anticipó. Un trayecto pensado para ser breve terminó convertido en un punto final irreversible y, mientras las primeras versiones intentaban reconstruir lo sucedido, comenzó a instalarse una convicción inevitable. Aquel hecho marcaría un quiebre profundo, no solo por la pérdida imposible de reparar, sino por el cúmulo de interrogantes que desde entonces no dejarían de multiplicarse. Cuando los equipos de emergencia lograron llegar, ya no existía posibilidad alguna de auxilio. Las llamas habían actuado con una velocidad despiadada y lo que encontraron fue una escena que muchos describieron como insoportable. 6 personas habían perdido la vida, atrapadas y calcinadas entre los restos del avión, entre ellas Jason Jiménez. No hubo súplicas ni señales posteriores al impacto, solo una quietud pesada que dominaba el lugar, rota únicamente por el sonido de los restos aún humeantes. La violencia del choque fue total, la aeronave quedó reducida a una masa irreconocible de metal deformado, con fragmentos dispersos a varios metros, como si hubieran sido arrojados sin control. Cada pieza hablaba del golpe devastador. Los rescatistas avanzaron con cuidado. El ambiente estaba cargado de un olor penetrante a combustible y destrucción que hacía difícil respirar, no solo por el humo, sino por el peso emocional que envolvía la escena. Incluso los más experimentados admitieron sentirse sobrepasados. No se escuchaban lamentos ni gritos, todo había terminado en el mismo instante del impacto, y esa ausencia absoluta de voces humanas hacía el lugar aún más perturbador, como si el tiempo se hubiese congelado tras la explosión. Muy pronto, las labores dejaron de ser de rescate para convertirse en un proceso de recuperación. Ya no se buscaban sobrevivientes, sino cuerpos, atrapados entre hierros retorcidos que se transformaron en una prisión mortal. El fuego había borrado rostros, pertenencias y cualquier rasgo visible de identidad. Durante horas, los equipos trabajaron sin pausa. El área fue cerrada y las autoridades comenzaron a registrar cada detalle con rigor, fotografías, mediciones y anotaciones minuciosas que más tarde servirían para intentar entender lo ocurrido. En esas primeras horas, la atención estuvo centrada en retirar los restos y resguardar el perímetro. No solo era una escena desoladora, también representaba un riesgo constante por la presencia de combustible, fuego latente y estructuras inestables. Quienes trabajaron allí coincidieron en algo: lo que presenciaron los acompañaría para siempre. La carga emocional y el impacto visual quedaron grabados de forma imborrable. Algunos relataron que la experiencia resultaba casi irreal, como si la mente se resistiera a aceptar semejante desenlace. A pocos kilómetros, mientras tanto, la información comenzaba a hacerse oficial. Aún no se revelaban identidades, pero la dimensión de lo ocurrido ya era imposible de ocultar. En cuestión de segundos, 6 personas habían perdido la vida, 6 historias distintas que terminaron en el mismo lugar. El sitio del impacto quedó marcado para siempre, no solo como el punto de una caída, sino como el símbolo de una tragedia cuyo verdadero alcance apenas empezaba a revelarse. Mientras los restos eran retirados y el humo se desvanecía lentamente, el país entero comenzó a comprender que no se trataba de un hecho más, sino de una herida profunda destinada a permanecer abierta durante mucho tiempo. La aeronave se precipitó sin dar tregua,
apenas minutos después de intentar elevarse, el vuelo concluyó de la forma más violenta imaginable. No hubo oportunidad de corregir el rumbo ni espacio para decisiones de último momento. Cuando los cuerpos fueron localizados, ya no había señales de vida. Permanecían inmóviles entre los restos calcinados, atrapados en un silencio absoluto, como si el impacto y el fuego hubieran sellado todo en un solo instante. No hubo sobrevivientes, ni rescates, ni giros inesperados. El desenlace fue inmediato y total. Cada ocupante quedó atrapado entre los metales retorcidos, con una estructura que se convirtió en una trampa mortal sin salida. El calor extremo y la fuerza del choque anularon cualquier posibilidad de escape. Entre las víctimas estaba Jason Jiménez, pero no viajaba solo. A su lado iban personas fundamentales en su día a día, su representante, integrantes clave de su equipo de trabajo y el piloto, conocedor de la nave y del trayecto. Eran compañeros de giras, de planes, de largas conversaciones, de risas antes de subir al escenario y de proyectos por venir. Todos perdieron la vida en el mismo instante, en el mismo final devastador. El vínculo que los unía hacía que el golpe resultara todavía más difícil de aceptar. No era únicamente la pérdida de una figura reconocida, sino la desaparición de un grupo de personas conectadas por la confianza, el trabajo diario y los años compartidos. Cada uno cargaba su propia historia, tenía a alguien esperando una llamada, una vida que quedó suspendida de manera abrupta, sin avisos ni despedidas, sin tiempo para comprender lo que estaba ocurriendo. La recuperación de los cuerpos se realizó con sumo cuidado, en un proceso lento y silencioso, marcado por el respeto y la ausencia de palabras capaces de explicar lo sucedido. Las autoridades informaron que la fuerza del impacto había sido tan extrema que la identificación requeriría análisis forenses minuciosos, ya que las llamas habían borrado casi toda señal visible. Los nombres de las víctimas se fueron confirmando de forma gradual y cada anuncio hacía más pesado el dolor. No se trataba de una sola ausencia, sino de varias concentradas en un mismo instante y en un mismo lugar. La tragedia no hizo distinciones, cantante, piloto, colaboradores, todos quedaron igualados por el mismo final. Para los seguidores de Jason Jiménez, la noticia fue un golpe devastador. Para las familias de quienes viajaban con él, el impacto fue aún más profundo. Perdieron a personas que no solían aparecer en los reflectores, pero que eran esenciales detrás del escenario. El accidente expuso esa cara invisible del espectáculo, donde muchas vidas sostienen una carrera sin reconocimiento público. Con el correr de las horas, la dimensión de lo ocurrido se volvió imposible de ignorar. No era un episodio aislado ni una pérdida individual, sino una desgracia compartida, cerrada, sin espacio para la esperanza. El país empezó a comprender que aquel vuelo no solo había apagado una trayectoria brillante, sino que también había arrasado con un equipo completo y con múltiples futuros que nunca llegarían. Y mientras el lugar quedaba en silencio tras el retiro de los restos, una idea se imponía con claridad: todo sucedió demasiado rápido, demasiado cerca del comienzo y con un final absolutamente irreversible. La duda apareció de inmediato y fue imposible esquivarla. ¿Cómo algo tan corto pudo terminar de una manera tan definitiva? Esa pregunta comenzó a guiar todo lo que vendría después. Mientras los equipos de rescate aseguraban el perímetro y realizaban el levantamiento de los cuerpos, lejos del sitio del impacto se desataba otra crisis, distinta pero igual de intensa. La reacción en redes fue fulminante. En cuestión de minutos, las plataformas se inundaron de mensajes cargados de asombro, tristeza e indignación. Nadie encontraba lógica en que un trayecto tan breve desembocara en un final tan brutal. La información circulaba sin descanso, mezclada con fotografías poco claras, audios y relatos aún sin verificación. En medio de ese caos informativo comenzaron a difundirse videos grabados poco antes del despegue, cuando nada hacía pensar en un desenlace trágico. Se veían rostros serenos, sonrisas espontáneas, conversaciones triviales. Todo parecía normal, cotidiano, sin rastro de tensión. Esas imágenes, registradas sin intención alguna, terminaron convirtiéndose en el último testimonio de vida de quienes viajaban a bordo. Para muchos, esa calma previa fue lo más difícil de aceptar. Cada segundo de los videos empezó a ser examinado con lupa, usuarios detenían la imagen, repetían escenas, buscaban gestos mínimos, palabras sueltas, cualquier indicio que explicara lo inexplicable. La curiosidad y el morbo crecieron al mismo ritmo que el impacto emocional. Lo que alguna vez fue un recuerdo privado pasó a ser contenido público, compartido y comentado miles de veces.
Mientras algunos pedían prudencia y respeto, otros reclamaban respuestas inmediatas. El contraste entre la tranquilidad de esos minutos y la violencia del desenlace terminó de sacudir a la opinión pública. Para muchos seguidores, ver a Jason Jiménez sonreír instantes antes de despegar volvió la pérdida más cercana, más humana y profundamente injusta. Al mismo tiempo, las autoridades reiteraban que el proceso de investigación apenas estaba dando sus primeros pasos. Pero la avalancha de datos no se frenó. Con cada grabación nueva, cada relato y cada fragmento de audio, la tensión pública crecía sin control. Lo ocurrido dejó de percibirse únicamente como un siniestro doloroso y pasó a convertirse en un fenómeno mediático imposible de contener. En ese contexto estalló una revelación que muchos sintieron como un golpe inesperado: el vuelo no era comercial, se trataba de una aeronave privada. Ese detalle cambió el enfoque por completo y desató una cadena de interrogantes. ¿Estaba el avión en condiciones óptimas? ¿Se hicieron las revisiones necesarias antes de despegar o se subestimaron los riesgos? Pronto surgió otra variable incómoda: el apuro. Jason Jiménez tenía una presentación esa misma noche, había público esperando, compromisos firmados y una cancelación significaba pérdidas, explicaciones difíciles y decepción. La sospecha empezó a tomar forma: quizá hubo prisa, quizá una decisión tomada con demasiada rapidez. Mientras las autoridades pedían paciencia y anunciaban el inicio de una investigación formal, la gente exigía respuestas inmediatas. Porque no se hablaba solo de un accidente, sino de vidas truncadas, de una carrera en pleno auge y de una tragedia que, para muchos, pudo haberse evitado. Entre el silencio, los restos y las cenizas quedó flotando una sensación inquietante: algo no encajaba, y el país entero lo percibía. Fue entonces cuando la historia tomó un giro aún más perturbador. Mientras Colombia intentaba asimilar la muerte del cantante, un episodio del pasado reapareció con fuerza. Tras la confirmación oficial del fallecimiento, comenzó a circular una entrevista antigua que hasta ese momento había pasado casi desapercibida. Eran palabras dichas sin solemnidad, en un tono casual, que en su momento no llamaron la atención, pero que vistas desde el presente resultaban estremecedoras. El fragmento se viralizó pocas horas después y en él Jason hablaba con naturalidad, como contando una anécdota sin mayor importancia. Nadie podía haber imaginado que esas frases terminarían generando inquietud a nivel nacional. Escucharlas después de la tragedia provocaba escalofríos. En esa entrevista, el cantante relataba que había soñado varias veces con morir en un accidente de avioneta. No una ni dos, sino 3. Lo decía con una sonrisa, minimizando el tema, como si fuera un temor sin sentido o un sueño recurrente sin consecuencias. En ese entonces nadie lo interpretó como una señal. Era solo una confesión más dentro de una charla relajada. Sin embargo, después del desastre, esas palabras comenzaron a resonar con un significado completamente distinto. Las plataformas digitales se inundaron de mensajes que recordaban aquel antiguo fragmento. Muchos no podían creer que algo tan concreto hubiera sido mencionado años atrás, mientras otros evitaban escucharlo, temiendo que revivir la entrevista solo intensificara el dolor. En el video, Jason hablaba de noches agitadas, de despertares abruptos y de una sensación de ansiedad que se repetía como un mal presentimiento. Relataba cómo en esos sueños la aeronave no conseguía elevarse, que algo fallaba desde el primer instante y que el miedo se apoderaba de todos los pasajeros. Sus palabras eran claras, directas, y ahora resultaban imposibles de ignorar. La coincidencia resultaba sobrecogedora: un despegue fallido, un avión que no subía, un impacto inmediato seguido de fuego y muerte. La similitud entre el sueño y la tragedia llevó a muchos a hablar de premonición, mientras otros insistían en que no era más que una cruel coincidencia. Las preguntas comenzaron a multiplicarse sin control: ¿fue un mal sueño, un azar macabro o una advertencia que nadie supo interpretar? Cada fragmento de la entrevista se compartía miles de veces, cada palabra era examinada y cada gesto escrutado. Para algunos, Jason había predicho su destino sin darse cuenta; para otros, era simplemente la tendencia humana a buscar sentido en medio del caos. Mientras el debate crecía, las autoridades aeronáuticas anunciaron la apertura de una investigación formal, revisando registros de mantenimiento, las condiciones de la aeronave y todas las decisiones previas al despegue. Nada estaba confirmado ni descartado. Colombia despertó sumida en luto, con radios, portales y noticieros repitiendo el nombre de Jason Jiménez una y otra vez, mientras la incertidumbre y la tristeza se instalaban en todo el país.
Su carrera, que en ese momento atravesaba un pico brillante, se detuvo de golpe, sin avisos, sin un último aplauso ni concierto de despedida. Junto al dolor profundo surgieron preguntas incómodas que nadie podía responder de inmediato. El luto se extendió por todo el país. Con cada hora que pasaba, la noticia dejó de ser un simple titular para convertirse en una herida abierta que afectaba a Colombia en su conjunto. La confirmación oficial provocó un impacto inmediato. Radios, portales, noticieros y redes sociales repetían una y otra vez el nombre de Jason Jiménez, como si mencionarlo pudiera ayudar a comprender lo incomprensible. Para sus seguidores fue un golpe seco, difícil de asimilar. Jason se encontraba en uno de los momentos más altos de su carrera, llenando escenarios, conquistando nuevos públicos y consolidándose como una de las figuras más importantes de la música popular. Su trayectoria había sido ascendente, constante, y parecía no tener límites. Por eso la noticia resultó aún más dolorosa. Todo terminó sin advertencia. No hubo despedidas ni adiós preparado. Las redes se llenaron de mensajes de tristeza, incredulidad y rabia, fanáticos compartieron canciones, fragmentos de conciertos, recuerdos personales y palabras de gratitud. Sus colegas del medio artístico también manifestaron su dolor de diversas formas, algunos con homenajes públicos, otros con silencios elocuentes que expresaban más que cualquier discurso. En cada comentario, en cada publicación, se repetía la misma pregunta: ¿cómo pudo suceder algo así? Un trayecto breve, aparentemente rutinario, terminó en tragedia, y junto al duelo empezó a instalarse una sensación inevitable que nadie podría ignorar. Las dudas persistían y resultaban inevitables. ¿Hubo negligencia? ¿Se podría haber evitado el desastre? ¿Falló la aeronave o fueron errores humanos los que precipitaron la tragedia? No se trataba de un vuelo largo ni de condiciones extremas, no había tormentas ni maniobras complicadas. Era un trayecto corto, rutinario, y aún así terminó en el peor de los finales. Esa contradicción alimentó la inquietud colectiva. Las autoridades confirmaron que la investigación permanecía abierta y que expertos, técnicos y peritos comenzaron a examinar cada detalle: el estado de la avioneta, los registros de mantenimiento, la carga, las condiciones climáticas, el plan de vuelo y las decisiones previas al despegue. Cada dato podía ser determinante, cada error crucial. Sin embargo, los informes preliminares aún no ofrecían respuestas claras ni responsables identificados, y ese vacío intensificó la polémica. Mientras tanto, la opinión pública no permaneció en silencio, se cuestionó el uso recurrente de aeronaves privadas en la industria del entretenimiento, la presión constante por cumplir agendas, la necesidad de no cancelar shows y la prioridad del tiempo sobre la seguridad. Las interrogantes crecieron y el debate se volvió imparable. Hoy, el nombre de Jason Jiménez permanece ligado a uno de los accidentes aéreos más impactantes en la historia del espectáculo colombiano, no solo por quién era, sino por todo lo que rodeó su partida. Su música sigue sonando, su voz permanece viva en cada escenario donde actuó, pero también quedó una sombra, una sensación inquietante y una historia que todavía no se ha cerrado. Mientras la investigación avanza, hay algo evidente: esta tragedia no solo dejó dolor, sino preguntas que nadie ha logrado responder. Quizá algún día la verdad salga a la luz, quizá no. Con el paso de los días, el proceso judicial y técnico se convirtió en el único camino para intentar entender lo sucedido. Las autoridades reafirmaron que la investigación seguiría abierta y que no habría conclusiones apresuradas. Mientras especialistas independientes y peritos aeronáuticos revisaban minuciosamente cada detalle relacionado con el vuelo, analizando la aeronave, o lo que quedaba de ella, pieza por pieza. Los informes de mantenimiento, las horas acumuladas de vuelo, las revisiones previas y los reportes técnicos se convirtieron en piezas esenciales para reconstruir lo ocurrido. Al mismo tiempo, se analizó todo el contexto: la carga de la aeronave, las condiciones meteorológicas, el plan de vuelo y cada decisión tomada antes de despegar. Nada se dejó al azar, cada dato podía ser la clave que aclarara la causa o, por el contrario, dejara la duda intacta. Sin embargo, con el paso de las semanas, las respuestas seguían sin aparecer. La ausencia de conclusiones definitivas mantuvo viva la controversia, y para muchos, el silencio oficial era tan duro de aceptar como la pérdida misma. La falta de un diagnóstico claro dio lugar a teorías, especulaciones y debates públicos. Algunos hablaban de fallas mecánicas, otros apuntaban a errores humanos o a la combinación de múltiples factores, mientras la verdad permanecía oculta entre análisis incompletos y estudios en curso.
Paralelamente, el legado de Jason Jiménez comenzaba a tomar un nuevo significado. Su música continuaba resonando con más fuerza que nunca, canciones que antes contaban historias de amor, lucha y superación ahora adquirían un peso distinto. En homenajes y conciertos, su voz seguía presente, como un recuerdo que se negaba a desaparecer, y para muchos fans escuchar sus temas se convirtió en un acto de duelo y de resistencia. Al mismo tiempo, el debate sobre el uso de aeronaves privadas en la industria del entretenimiento no se apagó. Artistas, productores y promotores empezaron a cuestionar prácticas que durante años habían sido consideradas normales, la presión de cumplir agendas. No fallar al público y llegar siempre a tiempo quedó expuesta como un riesgo silencioso pero real. La tragedia abrió una discusión incómoda, pero imprescindible. Sin embargo, aún persistía lo más importante, las respuestas definitivas sobre lo que realmente provocó el accidente continuaban siendo un misterio. Respuestas precisas. El país necesitaba comprender qué falló y por qué, no por morbo, sino por justicia y para prevenir que algo similar volviera a ocurrir. Hoy, el nombre de Jason Jiménez no solo evoca su música, sino también una historia marcada por interrogantes sin resolver. Su partida dejó un vacío profundo en la cultura popular colombiana, una ausencia difícil de llenar. La investigación continúa, y con ella persiste la esperanza de que algún día la verdad emerja. Hasta ese momento, su historia permanece abierta, suspendida entre la memoria, el dolor y la espera, recordándonos que hay tragedias que no se diluyen con el tiempo, sino que siguen vivas en cada pregunta sin respuesta. Con el paso de los días, la rutina siguió su curso, pero la sensación de incompletitud no desapareció. Los titulares se hicieron menos frecuentes y el silencio se hizo más presente, aunque para muchos ese silencio no era olvido, sino señal de que la herida permanecía abierta. La historia de Jason dejó de contarse únicamente en los noticieros y se trasladó a conversaciones cotidianas, recuerdos compartidos y canciones que ahora sonaban con un peso distinto. Las autoridades mantuvieron su postura, la investigación seguía activa y cualquier conclusión debía apoyarse en hechos verificables. Sin embargo, la falta de respuestas concretas empezaba a sentirse con fuerza. La gente no pedía culpables inmediatos, sino claridad. Necesitaba entender qué pasó en esos minutos después del despegue y por qué un vuelo tan corto terminó de manera tan irreversible. Paralelamente, la figura de Jason comenzó a adquirir otra dimensión. Dejó de ser únicamente un artista exitoso para transformarse en un símbolo, un talento interrumpido, una carrera con potencial aún por despegar y una industria que, tras la tragedia, empezó a mirarse a sí misma con más cautela. Su historia se convirtió en referencia en debates sobre seguridad, presión laboral y decisiones que, aunque pequeñas en apariencia, pueden tener consecuencias devastadoras. Sus seguidores continuaron rindiéndole homenaje a su manera, velas encendidas, murales improvisados, notas escritas a mano y canciones reproducidas sin cesar, no como nostalgia superficial, sino como un acto de memoria viva. Mientras su música siguiera sonando, su voz permanecía presente de alguna forma. Aún así, había algo imposible de ignorar. La sensación de que esta historia no estaba completa, que aún faltaban piezas y que el relato conservaba espacios en blanco. Cada vez que se mencionaba el accidente, surgían las mismas preguntas sin respuesta, esperando una explicación que aún no llegaba. Quizá los informes técnicos algún día logren esclarecer lo sucedido, quizá nunca lo hagan. Algunas verdades podrían emerger, otras permanecer ocultas para siempre. Lo innegable es que la tragedia dejó una marca indeleble en la memoria colectiva del país. La historia de Jason Jiménez no terminó con el impacto ni con los titulares de aquellos días, sigue viva en la investigación que continúa abierta, en el debate que no se apaga y en la música que sigue sonando. Mientras existan preguntas sin resolver y canciones que recordar, su nombre permanecerá presente, flotando entre un pasado truncado y un futuro que nunca llegó, esperando que algún día la historia pueda contarse en su totalidad. Con el paso del tiempo, la noticia dejó de ocupar los primeros planos, pero la inquietud no desapareció, simplemente tomó otra forma. Ya no era la conmoción inmediata, sino una reflexión más profunda que se fue instalando lentamente. Cada aniversario, cada mención pública, cada canción que volvía a sonar reactivaba esa misma sensación, recordando que Jason Jiménez sigue presente en la memoria de quienes lo admiraron. Quedó algo inconcluso, un capítulo que nunca terminó de explicarse. Entre quienes estaban cerca de Jason, el dolor seguía siendo una constante. Para su familia y su equipo, la ausencia no se medía en titulares, sino en hábitos interrumpidos,
viajes que nunca se realizaron, llamadas que nunca sonaron, proyectos que quedaron guardados sin cierre. La vida continuaba, pero con un vacío imposible de llenar. Mientras tanto, la investigación avanzaba de manera silenciosa, sin anuncios grandilocuentes ni filtraciones llamativas, informes técnicos. Análisis de restos y reconstrucciones teóricas del vuelo progresaban con la lentitud que caracterizan los procesos complejos. Para el público, la espera resultaba angustiante, para las autoridades, era la única forma prudente de actuar. En ese marco de silencio oficial, el debate social seguía vivo, no con el ruido mediático inicial, pero sí con mayor profundidad. Se discutía sobre seguridad aérea, protocolos y decisiones tomadas bajo presión. La tragedia de Jason Jiménez se convirtió en un referente cada vez que surgía un accidente similar o cuando otro artista recurría a un vuelo privado para cumplir con una agenda apretada. Para muchos, su historia permanecía como una advertencia silenciosa, un recordatorio de que incluso los vuelos más rutinarios pueden esconder riesgos imprevisibles. Y así, la historia de Jason Jiménez sigue viva, entre su música, sus recuerdos y las preguntas que todavía esperan respuesta. Su legado no terminó con aquel vuelo, sino que continúa resonando en cada canción, en cada homenaje y en cada conversación que lo mantiene presente. Si quieres seguir explorando esta historia, descubrir más detalles impactantes y mantener vivo el recuerdo de Jason, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Cada clic ayuda a que su voz siga sonando y su historia nunca se olvide.